¿Cómo están? Emprendedores de todo el Perú, de todas las actividades empresariales en bienes y servicios. También mi saludo fraterno a todo el equipo que colabora para hacer Perú. La mejor tarea que hace un peruano cuando tiene dificultades es crear su propia fuente de empleo. Muchos de ustedes, como quien le habla, tuvimos que crear nuestro propio trabajo y con mucho esfuerzo hemos logrado lo que hoy tenemos. Y claro, estamos atravesando una crisis dramática fuera de todo escenario, impensado, solamente comparable con los estragos de la guerra con Chile y todavía nos quedamos cortos respecto de lo que significa el impacto a nivel de las empresas y a nivel de cada uno de ustedes, los emprendedores. Emprendedores de todos los sectores. Hay sectores de los cuales han sido brutalmente afectados por este problema de salud y otros sectores con menor intensidad, pero todos de una u otra forma hemos perdido y estamos en una etapa en la cual ya a pocos días, Dios mediante, que se levante la restricción de manera gradual, se definan las actividades y se puede dar reinicio a las actividades comerciales. Sin duda, dentro del marco de los protocolos que establece esta pandemia, que tiene una característica muy importante, que no es identificable y que su proceso de sanción es prácticamente masivo. Entonces, lo que yo quiero decirles en esta tarde que empezamos la audiencia, hay tres temas que nos preocupan en el ambiente como emprendedores. El tema de las finanzas, el tema de los costos laborales y el tema de los impuestos. Y entonces hoy hemos sido convocados para analizar de manera práctica esos tres aspectos. Yo nuevamente invito a que cada uno de ustedes compartan este video con su red de contacto. En este momento, hagamos y aprendamos que lo más importante es dar nuestro tiempo, dar nuestra experiencia, dar lo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Usted ha ganado mucha experiencia en el negocio que usted maneja, en la empresa que usted está liderando, en la consultora de la cual usted es el protagonista principal. ¿No es cierto? Entonces, como vamos a desarrollar temas que afectan directamente al emprendedor, tanto como persona y además también a su negocio, y los tres aspectos son fundamentales. Es una etapa en la cual tenemos que efectuar el planeamiento tributario con el objetivo justamente de propiciar nuevamente de que mantengamos a nuestra empresa en marcha. O en todo caso, en el marco de lo que establece la ley, hagamos también lo necesario para poder en este tiempo, previo convenio con el equipo de trabajo, poder lograr dentro del marco de lo que la ley nos permite utilizar estas herramientas. Entonces, voy a plantear aquí de nuevo el temario de lo que vamos a hacer hoy. Tres aspectos fundamentales. El tema de la reforma fiscal ya empezó a través de un decreto supremo que viene a complementar aquellas disposiciones que es de difícil cumplimiento en este tiempo de cuarentena, como es, por ejemplo, en el marco tributario. Entonces, nuevamente, yo les invito a que ustedes en este momento, a los que ya están en audiencia, ¿cuántos, no es cierto, de ustedes han estado esperando esta sesión para compartir temas vinculados al aspecto tributario, temas vinculados relacionados al impuesto a la renta? Luego, en el marco de lo que se refiere a los costos laborales, el instrumento denominado subvención perfecta, total o parcial, y de la misma manera también el tema financiero en el marco de la inyección que está planteando hoy el Estado a través de los programas FASE o a través del programa Reactiva Perú. Entonces, nuevamente les invito a que ustedes aprovechen esta oportunidad para invitar a su red de contacto. Entonces, yo quiero plantear los tres temas y como siempre les invito a que hagamos esta tarea dinámica y los invito a que a través de la consulta podamos tener un contacto directo, un contacto presencial. Miren, voy a rápidamente en la agenda que estábamos planteando, señalábamos la necesidad de efectuar un planeamiento tributario, un planeamiento
empresarial. Y este planeamiento empresarial, es decir, estrategias que estén vinculados a mantener o propiciar la rentabilidad de los negocios, tiene que pasar por, decíamos, por tres aspectos fundamentales. Hace un momento ubicábamos el tema tributario, el tema de los tributos, el tema laboral y el tema financiero. Son tres aspectos fundamentales que hoy, como emprendedores, nos está afectando de manera directa. Y en ellos tenemos que hacer planeamiento. Es decir, garantizar que nuestra empresa se mantenga en marcha y utilizar las herramientas que la ley nos permita para, por ejemplo, en el marco tributario, cómo pagar menos impuestos, ganar más dinero dentro de la ley, en el marco laboral, de la misma manera, cómo reducir los costos laborales en el marco de la ley y rentabilizar el negocio, y en el marco financiero, cómo utilizar el financiamiento para apalancar nuestros negocios. Entonces, y justo en estos tres aspectos son en las cuales tenemos que hacer la tarea. En el marco de lo que establece las facultades legislativas, recuerdes que como consecuencia de esta crisis se ha otorgado al Poder Ejecutivo facultades especiales para regular estas tres áreas fundamentales. Tres áreas que tienen que ver con la economía. Y en nosotros, con usted y conmigo, tienen que ver con lo más importante, que es la educación financiera. Yo de nuevo quiero aprovechar este momento, ya que están ingresando a la audiencia una serie de colegas, una serie de emprendedores. Mi saludo a cada uno de ustedes, porque en este tiempo están disponiendo para acrecentar el activo más importante, nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que querer no es poder. Saber es poder. El poder de la información. Y entonces vamos a compartir información muy, pero muy poderosa para que nuestro negocio retome el sendero que tenía y podamos garantizar en este tiempo de dificultad encontrar una luz en el camino. Recuerde usted siempre que toda crisis conlleva una gran oportunidad. Y aquí está la oportunidad, en estas tres áreas está la oportunidad que tenemos que hacer. Nuevamente, yo te invito, por favor, comparte este video en este instante, comparte con tu red de contacto. ¿Para qué? Para que esta información le pueda ser útil a este empresario, a este emprendedor como tú y como yo, que está muy preocupado de qué va a hacer a partir del día 27. ¿No es cierto? Estamos atentos a lo que va a suceder si se levanta se levanta esta cuarentena y bajo qué condiciones o qué circunstancias. Hasta este momento, la información que todos tenemos es que la etapa más difícil se inicia entre el sábado y domingo, justamente a días o a horas de levantarse esta etapa. Entonces, esto ha hecho que a lo largo de estos 2 días, en el Consejo de Ministros, con la información de todos los sectores vinculados a la producción y a la economía, hayan presentado sus propuestas de la luz y de la mano de los requerimientos sanitarios para identificar qué actividades empresariales deben iniciarse en esta etapa. Lo que todos sabemos es que este inicio será de manera gradual, de manera progresiva. Mucho tiene que ver con el tema del contagio masivo. Entonces, los negocios que tengan más contacto con el público son aquellos que van a demorar el tiempo de autorización al inicio de actividad. Entonces ahí vienen estas herramientas que tenemos que ver. Entonces, nuevamente, yo te invito a que al iniciar esta audiencia, porque vamos a estar en una hora muy poderosa, comparte este video con toda tu red para que tú y yo podamos construir nuestro país con nuestro esfuerzo, pero con el poder de la información. ¿No es cierto? El poder de la información nos va a permitir hacer un planeamiento tributario. Entonces, en el tema de decíamos, en este tema, porque aquí tenemos que analizar ahora sí el planeamiento tributario en convivencia con el COVID, ¿no es cierto? 19, aquí tenemos, antes que recordar, que se le otorgó facultades especiales al Poder Ejecutivo para que, vía decretos legislativos, establezca
normas de carácter extraordinario, temporal, en estas tres áreas fundamentales. En el tema de los tributos, debo decirles que esta todavía está pendiente de que se haga la reforma tributaria que se ha planteado. ¿Qué es lo que se ha adelantado? Se ha adelantado, por ejemplo, el tema del impuesto a la renta a nivel empresarial. En el tema laboral, ¿qué es lo que se ha adelantado? Se ha adelantado la utilización de una herramienta conocida como la suspensión perfecta de labores. Suspensión perfecta de labores. Y en el tema financiero, el apalancamiento a través de programas como el conocido Reactiva Perú, que no es el único. Tenemos el programa FASE, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el apalancamiento de los negocios. Entonces, en estas tres áreas son las que tenemos que desarrollar la casuística y que nos permita a nosotros hacer planeamiento tributario. En las tres áreas decíamos nosotros, tenemos que, en el marco del planeamiento, es decir, anticipándonos a las operaciones con el poder de la información, lo que tenemos que lograr es, ¿no es cierto?, pagar menos impuesto y ganar más dinero, pero dentro de la ley. En el marco tributario, de la misma manera, entonces, ¿cómo reducir los costos laborales para generar más dinero como capital de trabajo? Y en la parte financiera, de la misma manera, ¿cómo apalancarnos con la deuda de terceros para obtener y financiar las operaciones del negocio? Entonces, ese es el planeamiento tributario que todo emprendedor hoy tiene que efectuar. Pero para ello, tiene que tener la información a la mano. Entonces, vamos a analizar en ese orden el impuesto, el tema de las modificaciones en el impuesto a la renta, el tema de costos laborales y el tema de financiamiento empresarial. Hasta aquí, ¿cuántos de ustedes ya están compartiendo este video con su gente, con su red de contacto? Yo voy a aprovechar para saludar en este momento a Cesarín Sánchez Maldonado, a mi querida Gloria Arzurza, saludos, claro que sí, Gisela Arnaldo, Ana Edith Valdivia, que bueno que encontrarnos en la línea, Miriam Dibú, que ya estamos en este momento en plena audiencia. Entonces, y muy bien que Enrique me está comunicando permanentemente cómo estamos en la audiencia. Qué chévere, Enrique. Muy bien, sigamos entonces en esta tarea de mirar estos tres temas fundamentales. Entonces, en ese orden, vamos a revisar, voy a aprovechar a propósito, en la parte del impuesto a la renta, el tema que se ha modificado es lo relacionado al tratamiento de las mermas y desmedros de las existencias de los negocios. Esto es muy poderoso. Fíjese, esto respecto del ejercicio gravable 2020, valga la precisión, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que en el marco del impuesto a la renta, cuando se efectúan, muchas gracias, ya estamos 120 personas en este momento, mi saludo a cada uno de ustedes, emprendedores, colegas, contadores públicos, colegas abogados, que colaboran con cada uno de los emprendedores, y aquí lo más poderoso es felicitar a los emprendedores que están en este momento en audiencia, educándose en el concepto moderno de educación financiera. No solamente estamos con la gente que ha seguido una educación académica, una educación profesional, sino que aquellos que han hecho su educación en la Universidad de la Vida y son protagonistas porque son creadores de empleo. Y a ustedes, mis líderes empresariales, aquellos colegas que están en este momento que pertenecen a la tarjeta oro, a la tarjeta platino, a la tarjeta clásica, mi saludo a cada uno de ustedes y que prontamente estaremos en contacto directo, vía online,
en tener capacitaciones, asesoría y consultoría de manera permanente a lo largo de todo el año 2020. Entonces, mi saludo a ustedes que están en este momento en la línea, pero aprovecho de nuevo para que compartan este video con su red de contacto, que es muy poderoso la información que vamos a compartir. Fíjese, entonces en el impuesto a la renta, cuando se hace una modificación en el ejercicio, estas normalmente aplican para el ejercicio del año siguiente. Esto refiere 2020. Entonces, referido al tratamiento de las mermas y desmedro, la norma técnica normalmente, para efecto de que esto juegue a mi favor, usted tiene su negocio. ¿Y qué ocurrió? Cuando se decretó esta suspensión abrupta de las actividades, muchos, pero muchos negocios perdieron sus mercaderías. ¿No es cierto? Ya no tenía valor comercial o por razones de consumo, ya no era, ¿no es cierto?, con esas características para poder transferir estos bienes a terceros. Entonces, la pérdida ha sido brutal. En el marco tributario, yo puedo utilizar esa pérdida a mi favor, pero para ello, el procedimiento que estaba regularmente establecido hasta el día 21, entonces aquí tenemos una fecha de corte, lo que teníamos vigente hasta el 21 de abril del 2020, y lo que ha empezado a correr a partir del día siguiente, esta norma está vigente a partir del día siguiente, el 22 de abril del año 2020. Entonces, ¿qué es lo que establecía la norma? Establecía, ¿no es cierto?, el tratamiento que tenía que darse a las mermas y a los desmedros, para que estas pérdidas sean reconocidas en el negocio, ¿no es cierto? En las pérdidas, por ejemplo, de cantidad o las pérdidas de calidad, para que estas puedan ser reconocidas. Entonces el legislador estableció un procedimiento, por ejemplo, el tema, los requisitos para que esta pérdida sea reconocido y juegue a mi favor. Lo que normalmente establecía la norma, en el caso, por ejemplo, de llevar a cabo el proceso de destrucción, el contribuyente tenía que presentar primero una comunicación a la SUNAT en el plazo, tenía que anticiparse al proceso de destrucción con 6 días hábiles antes de llevar a cabo este proceso. ¿Qué más había que hacer? Había también que contratar a un notario para que lleve a cabo este proceso. Había que requerir el acta de destrucción y la correspondiente contabilización de esta operación. Entonces, si el monto de lo que íbamos a destruir era 100.000, entonces yo puedo deducir como pérdida del ejercicio el 30%, aproximadamente el 30%. Vamos a asumir que estamos en el régimen general del impuesto a la renta. Entonces, si la destrucción es el importe de 100.000 soles, cuando yo esta pérdida lo llevo a mi contabilidad, va a significar que yo voy a ganar el 30%. Es decir, voy a dejar de pagar impuesto a la renta en el 30% del valor de esa pérdida. Eso es ganador. Pero fíjese entonces qué me solicitaba. Me solicitaba entonces la comunicación, la contratación del notario, el acta notarial y la inmediata contabilización de la operación. Fíjese, pero obviamente en esta etapa de limitación de actividades empresariales ha sido imposible que los negocios puedan cumplir con este procedimiento. Y entonces eso ha dado lugar a que se tenga que modificar la norma. Aquí entonces los plazos ahora son de 2 días, ya no de 6 días. Ojo con ese detalle. Muy bien, entonces yo quiero aprovechar a todos los que están en audiencia en este momento y están compartiendo este video porque están llevando a la práctica un principio fundamental del desarrollo empresarial, que es el principio del dar. Cuando usted da, cuando usted comparte, usted crece, usted se multiplica. Usted no se imagina, por ejemplo, de una información que pueda ser muy útil para terceros. A mí me agrada muchísimo estar en audiencia porque me hace recordar las veces que hemos estado presencialmente
en los diferentes eventos académicos, y al término del evento, muchas personas me decían, oiga, qué bueno es haberlo conocido, ¿y por qué no tuve esta información antes? Yo le decía, esto es la oportunidad maravillosa de encontrarnos. Dios quiere para usted algo muy bueno, muy maravilloso, por eso lo ha traído hasta aquí, para compartir esta información. Y por eso mi creencia firme de que dando se recibe más. Por eso yo les invito, y por eso estoy saludando a aquellos que ya compartieron los videos. Nancy Caro de la Cruz, felicitaciones. Melissa Ceballos Flores, Mirela Ramírez, Héctor Elí, Gisela Arnao, Luis Hernando Fernández Dávila, mi querido amigo Misuno, Guillermo Almeida Chumbiaica, que están en este momento compartiendo, ¿no es cierto?, este video, y en este momento la audiencia ya estamos siendo más de 140 personas y emprendedores que estamos en esta línea. Mire, entonces, aquí tenemos este tema, en el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Este era el procedimiento que estaba antes de la norma que se publicó el día de ayer vía este decreto supremo que viene a modificar las normas del impuesto a la renta. Pero para usted, emprendedor, esta es una información muy poderosa porque usted tiene un restaurante, usted tiene un negocio que como consecuencia de esta suspensión abrupta de nuestras actividades nos ha generado una gran pérdida. Entonces había que cumplir con un procedimiento, pero este procedimiento no se pudo ejecutar de la manera como estaba la ley anterior, como por ejemplo contratar a un notario si su actividad estaba suspendida. Entonces, en el marco de lo que establecía la legislación antigua, prácticamente yo perdí este derecho. Y en el caso, por ejemplo, del desmedro, la norma establecía como requisito fundamental la sustentación, el medio probatorio, la elaboración de un informe técnico. Pero este informe técnico no era cualquiera, sino tenía que ser elaborado por un profesional competente, colegiado, independiente del negocio. Entonces, este profesional independiente, colegiado, independiente también al negocio, cuando elaboraba el informe técnico, usted tiene, por ejemplo, una empresa que se dedica a la comercialización de vidrio, espejos, y en general cualquier negocio, cuando en el proceso de producción parte de esto se pierde, alguien lo tiene que acreditar. Y entonces la norma tributaria me dijo, mira, oye, yo te voy a reconocer, yo te voy a permitir que esto sea deducible para efecto que tú seas ganador en el impuesto de renta, y le dijo, tú tienes que tener el informe técnico, pero ese informe técnico elaborado bajo estas condiciones me ponía las condiciones mínimas. Me decía que ese informe tenía que tener como requisito, debía contener la metodología empleada. ¿Cuál es la metodología para decirme que en la actividad pesquera la merma es el 3%? ¿Cuál es la metodología si yo me dedico, por ejemplo, al sistema textil? O en el caso de una empresa que se dedica a la fabricación de plástico. Para darle color al plástico hay un proceso de pulverización. Yo ingreso con 1000 gramos y solamente a producción van 800 y se pierden 200 en cada etapa. ¿Quién me dice que esto representa el 20%? Yo necesito un informe técnico. Y este informe técnico tenía que ser por un profesional independiente, colegiado, en la cual en el informe tenía que consignar la metodología, cómo logró decirme que esto era 20%, pero además también me tenía que indicar el número de pruebas llevadas a cabo en esa actividad. Mire usted, el número de pruebas. ¿Cuántas pruebas hizo este profesional para decirme que en el caso, por ejemplo, de la comercialización de productos derivados del petróleo, en ese proceso de trasladar del productor o fabricante hasta la estación, se pierde normalmente el 12%. Muy bien, entonces el informe técnico. Entonces se requería la metodología, el número de pruebas llevadas a cabo y el procedimiento técnico que lo acredite. Entonces, de esa manera, este emprendedor podía deducir esta pérdida dentro del marco del impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál es el cambio a partir del 22 de abril? A partir del 22 de abril, como no hay la posibilidad, por ejemplo, un entender el notario
y 2 de la comunicación, lo que se ha modificado es básicamente, voy a ponerle acá con un asterisco, el tema del plazo. Ya no son 6 días, son 2 días. Yo tengo que avisarle a la SUNAT, fíjese, en el escenario antiguo yo tenía 6 días antes para comunicarle a la SUNAT. Hoy día tengo que hacerlo. Si yo quiero destruir el día de mañana o estos días que vienen una serie de mercaderías, voy a regresar a mi establecimiento, a mi almacén, y mucho de esto se ha perdido, y tengo que utilizarlo a mi favor, entonces tengo el plazo de 2 días. Obviamente días hábiles de hacer la comunicación, por un lado. Y ahora el informe técnico lo puedo elaborar con funcionarios de mi compañía. Pero tengo que comunicárselo a la SUNAT en el plazo que hoy se ha establecido. Entonces, hagamos esa... Vamos a aprovechar, yo sé que ya tienen ustedes esta nota. Y nuevamente, les invito a todos que ya están en audiencia en este momento a que compartan este video con su red de contacto para poder juntos, pero juntos, ayudar a nuestro negocio. Entonces, respecto de la pregunta es entonces que hoy el procedimiento para efecto de efectuar la destrucción de las mercaderías, el plazo es de 2 días. Esto es bueno señalarlo. De 2 días previos a la destrucción. Obviamente en esa comunicación tendré que indicar en qué lugar, a qué horas se va a llevar a cabo todo este proceso de destrucción. Siempre la pregunta ha sido, ¿por qué se necesita hacer esta comunicación a la SUNAT? Recuerden que la razón por la cual se hace esta comunicación a la SUNAT es para que ella ejerza su denominada facultad de fiscalización de manera discrecional. ¿Qué significa esto? Fíjese, siempre SUNAT tiene la facultad, en vista y en razón de que esto va a afectar directamente al monto del impuesto a la renta anual, va a querer saber por qué razón, cuál es el monto, de qué características, de qué valor es lo que se ha llevado a cabo en el proceso de destrucción. Entonces, cuando me pone este requerimiento hoy día de que yo tengo el plazo de 2 días antes de llevar a cabo, tengo que avisarle entonces a qué hora, en qué lugar y con quién. Mire, fíjese, de nuevo, cuando yo hago esta comunicación a la SUNAT dentro de ese plazo, es para que SUNAT ejerza su facultad de fiscalización. Obviamente que esta facultad de fiscalización es de carácter discrecional. SUNAT puede, dependiendo del tipo de contribuyente, de la naturaleza del producto, de la vinculación económica, de la frecuencia en la cual se lleva a cabo este proceso, es que me va a decir, es que puede ejercer en un caso que sí lleve a cabo el proceso de fiscalización, es decir, que participe en el proceso de destrucción, o simplemente no decida participar. Esto es de carácter discrecional. A juicio y criterio de la SUNAT es de participar en esta etapa. Entonces, mis emprendedores, ahora ustedes seguramente tienen pérdidas que se han originado como consecuencia de esta suspensión. Muchos negocios vinculados al sector de restaurantes que ya habían comprado sus bienes en esta parálisis se perdieron. Amigos que se dedican, negocios que se dedican, por ejemplo, a la comercialización de huevitos de codorniz, la cantidad que tenían ellos en pleno proceso se perdieron. Los que comercializan huevos también de la misma manera, sus gallinas ponedoras, etc. Entonces muchos, pero muchos de ustedes como yo hemos perdido. Pero para que eso se convierta ganador, yo tengo que adecuarme a los procedimientos que establece la norma tributaria, y esto es muy poderoso. Pero para que se convierta en un beneficio, tú, mi emprendedor, lo que tienes que hacer es que se cumpla con lo que la norma establece. Entonces, fíjese, esa razón de la comunicación es ¿por qué? Porque SUNAT tiene la facultad de venir, ojo ahí entonces, mucho cuidado mis líderes, es de presenciar el acto de destrucción. Por eso es que
en la comunicación se va a requerir que se consigne la fecha en la cual se va a llevar a cabo y la hora en la que se va a llevar a cabo la destrucción. ¿Qué más? El lugar. Si es que hemos designado un lugar especial, tengo que señalar también a quién los servicios de terceros que he requerido para llevar a cabo este proceso. Ojo con ese detalle, obviamente la factura. Luego, el detalle analítico de los productos, código, unidad de medida, valor actualizado del producto o productos que voy a llevar a cabo en el proceso de destrucción. Fíjese entonces que todo este requerimiento de información tiene que estar en la comunicación, que lo puedo presentar vía remota o lo puedo presentar vía presencial. Observe, la razón por la cual se hace esta comunicación es para los efectos de que SUNAT puede ejercer su facultad de fiscalización. Quiere decir entonces que aquí tenemos que tener, sin duda, si es que este proceso se va a llevar a cabo, muy bien, cumplir la primera etapa, la comunicación oportuna, con los detalles. ¿No es cierto? ¿Qué detalles? La fecha, hora, lugar, el lugar que se va a llevar a cabo, el requerimiento de terceros. Ojo, nuevamente invito a aquellos que ya están en audiencia, comparte este video con tu red de contacto y vamos a multiplicarnos. Y además también vamos sí ahí con tus consultas, porque en algún momento haremos la estación para juntos responder todas las preguntas que en este momento se van generando. Entonces aquí tengo este tema y luego ya voy a requerir, obviamente, cuando se lleve a cabo este proceso, la correspondiente acta de la destrucción. Entonces aquí la norma ha establecido un tránsito respecto de los eventos que hayan ocurrido a lo largo del 2020. Entonces, ¿qué podemos tener? Fíjese, podemos tener situaciones hasta, vamos a ponerle aquí, hasta el día 21 de abril del 20, y las situaciones que ocurran a partir del 22 de abril del 20, como consecuencia de esta norma publicada el 21 y que entró en vigencia a partir del día siguiente. Porque puede darse el caso que usted llevó a cabo el proceso de destrucción en la etapa anterior. Recuerde usted, nunca nos hemos olvidado de esta fecha, 15 de marzo. Y todavía seguimos soñando con esta fecha, 27 de abril. ¿No es cierto? Se suspendió nuestras actividades y entonces usted tiene por aquí pérdidas extraordinarias de sus mercaderías. Y luego lo que vamos a efectuar con la nueva legislación a partir del 22. Entonces esta norma ha establecido el tránsito para regularizar respecto de las pérdidas originadas hasta el día 21 en el marco de esta nueva normativa, que básicamente me libera del plazo y me libera de la contratación del notario. Recuerde que en el pasado yo tenía la obligatoriedad de contratar un notario y que éste presencie el acto y elabore un acta. Pero sin duda, en este periodo, ¿no es cierto?, que le llamamos la cuarentena, pero ya son más de 40 días, si es que se apertura el día 27, ¿no es cierto? Entonces la norma ha tenido que establecer un tránsito para que yo pueda subsanar y esto se convierta, esta pérdida extraordinaria de mercaderías, a mi favor. Y de la misma manera, respecto de lo que yo voy a llevar a cabo en esta etapa, en la segunda etapa del 22 de abril con la nueva normativa, me tendré que adecuar en el sentido de que a partir del 22 yo tengo la ventaja de presentar también el informe técnico, pero ya sin necesidad de consignar el notario. Es decir, la obligatoriedad de contratar al notario. Pero sí con un detalle analítico, informe técnico que tiene que ser presentado ahora sí a la SUNAT. ¿Dónde está el cambio? El cambio está que normalmente este informe técnico solo era materia de ser requerido en un proceso de fiscalización por parte de la SUNAT. Solo ahí. Pero en cambio, en el nuevo escenario,
en vista que las actividades están suspendidas y no hay manera de contratar al notario, eso es uno. Dos, la pérdida es generalizada en el negocio y yo no voy a esperar 6 días más para comunicarles, no, que esto tiene que ser en tiempo real, el plazo se ha cortado. Y segundo, me han liberado de hacer el informe con un notario, porque esto además me genera un sobrecosto. Y en este momento, en estas circunstancias, en esta situación, lo menos que tengo que hacer es tocar mi bolsillo para pagar algo de burocracia. Y eso no es posible. Entonces, se ha liberado en esta etapa nueva de yo hacer el informe con un notario. Entonces, este informe técnico ahora sí tiene que ser presentado a la SUNAT. Y este informe, sin duda, lo que se le ha agregado o se ha precisado requisitos especiales que debe tener para que el monto de la pérdida que esto lleve a cabo al proceso de destrucción sea deducible 100%. Sin duda, usted tendrá que indicar este informe técnico, tendrá que consignar de manera detallada, en el caso tanto de llevar a cabo la destrucción como en el proceso de desmedro, el tener que indicar, por ejemplo, la fecha y hora, decíamos hace un momento, el lugar, las características y la evaluación o la valorización de las existencias, la contratación del tercero que llevar a cabo todo este proceso de destrucción y que ustedes lo pueden verificar en el decreto, mientras ustedes, por ejemplo, tómenle nota hasta ahí, tómenle nota. Les comparto, es el decreto supremo 086-2020 EF del día 21 de abril. ¿Correcto? De nuevo, decreto supremo 086-2020 EF del día 21 de abril. Entonces aquí en el artículo primero que modifica el impuesto a la renta, entonces se establece justamente el contenido de este informe técnico. El método de destrucción, agréguele usted, el motivo de la destrucción y el sustento técnico que acredite la calidad inalienable. Luego la firma del contribuyente o el responsable. Observe entonces que me van a exigir como información adicional que yo tenga que acreditar, ojo acá, el método efectuado para la destrucción de esas existencias y estas pueden jugar a mi favor. Ojo, y el sustento de la correspondiente destrucción. La explicación de por qué razón estos productos resultan ser inutilizables. Entonces, recuerde usted entonces que tenemos un plazo de corte, por un lado, y por otro, la reducción del plazo y haberme liberado del informe técnico. Recuerde entonces que la gran diferencia era que en la etapa anterior el informe técnico era materia de un requerimiento a través de la fiscalización. Ahora no, ahora yo tengo la obligación de ponerle en comunicación a la SUNAT. Obviamente me dan el plazo de 5 días posteriores de llevarse a cabo el proceso de destrucción para la presentación de este informe técnico. Y luego el tema de la facultad discrecional para que la SUNAT pueda ejercer su facultad discrecional. Digo discrecional porque en algunos casos no va a tener SUNAT necesidad de ir a fiscalizar. Su facultad discrecional le permite decir, a esta empresa voy, a esta no voy. ¿Qué significa ir? Ir y presenciar el acto de la destrucción, verificar qué cosa es que se va a llevar a cabo de la destruir, de qué valor, de qué características. En otros casos puede decidir no participar. Recuerde entonces que yo tengo que tener mucho cuidado con este proceso de tránsito. Recuerden que esta norma que acabo de compartir con ustedes, adicionalmente va a establecer, y es bueno que yo les indique, esto está en la primera disposición transitoria, y en la segunda y tercera son 3 disposiciones transitorias que hay que tomar en cuenta
para efectos de la regularización de esta pérdida extraordinaria originada. Entonces, respecto de lo que ya llevé a cabo, debo cumplir con subsanar en el marco de lo que establece esta primera norma que viene a establecer la modificación del reglamento del impuesto a la renta. ¿Por qué razón? Fundamentalmente porque a la luz de este escenario nuevo obliga a que las normas del impuesto a la renta se tengan ahora que adecuar a este escenario, como en este caso. Hay suspensión de actividad y la pérdida. Ahora, en muchos, pero en muchos negocios, esto es de manera significativa. Entonces, para usarlo a mi favor, yo tengo que darle cumplimiento a estos nuevos requerimientos. Muy bien, entonces le invito de nuevo a que cada uno de ustedes compartan este video mientras seguimos recibiendo la consulta de cada uno de ustedes. Vamos a entrar ahora al tema laboral. Muy bien, entonces, y para que esto se convierta a mi favor, entonces hemos tenido que tener mucho cuidado en este aspecto. Entonces entramos en el tema vinculado a la reducción de costos laborales. Y aquí, básicamente, también en el marco de lo que la ley me permite, en este escenario de carácter extraordinario, donde aquí tenemos dos aspectos que garantizar. Por un lado, la empresa en marcha. Y por otro lado, la continuidad laboral. Mire, acá hay dos aspectos que parecen que se contraponen, pero en realidad hay que verlo a la luz de lo que establece la normativa. ¿No es cierto? Mantener la empresa en marcha y garantizar la estabilidad laboral, el puesto de trabajo. Y la ley, en este escenario, se ha puesto en... Nosotros tenemos actividades que han sido brutalmente afectadas y otras actividades que por razones y la naturaleza de esta enfermedad o de esta pandemia han tenido que suspender totalmente su actividad. Por lo tanto, lo que la norma permite, hay una norma de excepción referido a la denominada suspensión perfecta del centro de trabajo o de labores, y vamos a ponerle así, suspensión perfecta de labores. Obviamente que esta suspensión perfecta puede ser de carácter total o de carácter parcial. Eso se contrapone a la denominada suspensión imperfecta. Recuerden que en el caso de la suspensión perfecta, y esa es la connotación que le da la ley laboral, se refiere a que ambos se liberan de sus obligaciones. El empleador, ¿no es cierto?, se libera de la obligación de pagar la retribución y el trabajador de la obligación de prestar sus servicios. Por eso la denominación, ¿no es cierto?, de suspensión perfecta. Ahora, recordemos que esta legislación, esta herramienta de trabajo en el marco de la legislación laboral, está vigente desde 1994. Pero era necesario, a la luz de la suspensión abrupta de actividades empresariales, es que se establezca una legislación que permita a los negocios mantenerse en marcha en este tiempo en la cual no han habido ingresos y muchas de estas actividades van a tener un proceso de reinicio más largo respecto de otros. ¿No es cierto? Entonces, esto tiene que ver con esta herramienta legal. Entonces, llamo la atención en que tenemos esta herramienta vigente en el original Decreto Legislativo 728, la ley que permitía esta manera de suspender la obligación de uno y el derecho de otro a través de una ley, donde lo que se garantiza fundamentalmente es la continuidad del empleo. Por eso que esta norma tiene un carácter excepcional. Debo decirles entonces que esta norma originaria, que se establece a través de un decreto de urgencia, ahora ha sido materia de una norma reglamentaria. Hay entonces ahora un reglamento
que ha establecido criterios adicionales a de lo que estaba en la ley. Muy bien, en este momento de nuevo les invito. ¿Cuántos estamos ya en audiencia? Qué chévere que ya tengo este dato. Más de 170 personas en este momento. Yo les invito a que ustedes compartan este video, porque muchos emprendedores como usted, muchos de sus amigos, tienen esta misma dificultad de qué hacer con la planilla. Entonces aquí tenemos que analizarlo, pero en el marco de la ley. Fíjese que nosotros siempre estamos conversando de que existen alternativas, existen planteamientos que hay que hacerlo dentro del marco de la ley. Entonces yo tengo que conocer la regla de juego. Yo tengo que ser ganador en la norma laboral. Y entonces, como conocedor de la norma laboral, tengo en ese momento, ¿no es cierto?, que utilizar y conocer las herramientas que la ley me permite. Entonces, en la norma reglamentaria publicada el día de ayer, muchísimas gracias, entonces nos va a permitir aplicar una serie de criterios. ¿Por qué razón? Porque cuando se establece esta normativa de la aplicación de la subvención perfecta, no había un criterio objetivo, mensurable, medible, de cómo definir realmente qué empresas de manera directa tenían o no la facultad de aplicarlo. Entonces, nos acordamos que esta normativa de la subvención perfecta es de carácter excepcional, es de carácter extraordinario. Quiere decir, entonces, lo que el legislador, en vista y en razón de que trata de garantizar la continuidad laboral, va a dar lugar a que el empleador tenga previamente que utilizar otras herramientas, como por ejemplo, usted recuerda, el trabajo en remoto o trabajo remoto, si la naturaleza de la actividad lo permite. Luego, por ejemplo, la negociación. Mientras que en el trabajo remoto es una facultad del empleador el de comunicar simplemente el cambio del lugar de trabajo al trabajador, si la naturaleza del servicio, de su giro de negocio, no requiere necesariamente una presencia física, una presencia personalizada de sus colaboradores, entonces la ley le dice, oiga, primero agote este terreno. Lo que ha hecho este reglamento ha precisado esas condiciones. Es decir, y eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque aquí se le ha dado ahora un protagonismo fundamental a lo que es la SUNAFIL, para efectos de hacer la inspección laboral. ¿En razón de qué? De que muchas empresas comenzaron a presentar este instrumento legal de la suspensión perfecta, pero a aprovechar simplemente para dejar de lado a sus trabajadores. Y eso no estaba bien. Entonces era necesario que el reglamento haga algunas precisiones, pero también vamos a conversar durante el desarrollo de que aquí han ocurrido excesos de parte del legislador. Pero vamos por parte. Entonces me le dijo la norma, oye, primero, antes de ir a esta herramienta, tú tienes que agotar el trabajo remoto. Pero obviamente, aquí tenemos, ¿no es cierto?, si se requiere o no se requiere la participación física de nuestros colaboradores. Sin duda, si no es posible, porque es un operario, es alguien que requiere hacer un trabajo manual, entonces no es posible, por ejemplo, aplicar el trabajo remoto. Entonces me voy a otra, me decía la norma, entonces aplique el tema de la negociación, por ejemplo, de las vacaciones de bengalas, o en todo caso, de las vacaciones anticipadas, o en todo caso, en una modificación del horario de trabajo, o en todo caso, en una disminución o una reducción de la remuneración, teniendo como techo siempre la remuneración mínima. Entonces, si esto no es posible, recién ahí la norma me faculta a utilizar la suspensión perfecta de labores.
Y en este caso, la suspensión perfecta, como usted recuerda, puede ser de manera parcial o de manera total. ¿Recuerda usted? Muy bien, entonces aquí la legislación permite que usted pueda hacer, habiendo agotado, porque lo que me requiere hoy el reglamento es que este proceso tiene que ser documentado. Y me refiero a lo que está del numeral 2 hacia adelante. Tiene que haber medios de prueba. Tiene que haber evidencia de que el empleador hizo este trabajo con sus trabajadores previamente. Entonces estarán como evidencia la comunicación física o virtual. Estará como evidencia, yo les sugiero a mis emprendedores que tengan el acta de reunión con la agenda y la presentación de la planilla para efectos de verificar las vacaciones devengadas. Muy bien, les invito nuevamente a que ustedes hagan sus consultas y yo quiero aprovechar, ya que tengo a la mano, y saludar a los líderes, a Karina Costa, a Andrés Barrios, Carmela Rivera, Techi Vizquerra, Cristian Amancio Pinedo, César Espinosa, qué bueno que estés ahí, Mónica María Guán, Jorge Amaya Talledo, querido, y Pablo Ureñi, queridos amigos, qué gusto verlos en la línea de nuevo, a Rojas David, Gilberto Chávez, a Lucho Hernández Dávila, Lucho Fernández Zambrano, mi querida Leonor Salazar, Naroma Romero, Andy Brian Quispe, Rolando Carlos Centeño Gavino, ¿no es cierto? Y ustedes en este momento les pido que compartan este video. Compartan este video porque esto nos va a permitir multiplicarnos y poder compartir esta información que puede ser de mucha ayuda para nuestros emprendedores. Por eso yo saludo lo que acaba de hacer Carlos Vergara Martínez. Han compartido el video. Erika Dica, Gilberto Chávez, Jessica Ramos, porque ¿cuántos de ustedes les gustaría participar más bien en una audiencia de 3 sesiones para compartir temas muy poderosos en el tema laboral, en el tema financiero y en el tema tributario? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener información de primer nivel en tiempo real? Muy bien, yo los preparo. Entonces todos aquellos que están compartiendo el video van a ser premiados porque el principio del dar tiene que operar. Muy bien, entonces mire, estamos acá, estamos aquí. Entonces decíamos, entonces la gran novedad del nuevo reglamento es que me exige que este proceso de haber agotado antes de entrar a la aplicación de la suspensión perfecta, lo tengo que documentar. Entonces tiene que haber un acta, tiene que haber evidencia física de que ha habido acá la comunicación, salvo en el caso de trabajo remoto. Muy bien, entonces asumiendo que se ha cumplido con este procedimiento, entonces entramos a la aplicación de la suspensión perfecta de labores. ¿No es cierto? Liberamos al empleador de pagar la retribución y liberamos al trabajador de prestar su servicio. Pero para ese caso, lo que la legislación ha hecho ahora, como condición, y esto es bueno señalarlo, como condición, porque fíjese, mucha gente preguntaba a lo largo de estos días en las jornadas qué es lo que pasaba si es que, por ejemplo, yo tenía 2 líneas de negocios o 3 líneas de negocios. ¿Se acuerda del caso de esta empresa que se dedica, por ejemplo, al servicio de envasado de bebidas de agua y de bebidas alcohólicas? ¿Se acuerda usted? Como el tema de la licorería está suspendida y no tiene mercado, entonces esta empresa puede decidir respecto de esa línea de negocio hacer una suspensión. En este caso del negocio, una suspensión parcial. O sea, sí procede a hacer de esta manera. En otros casos, en aquellos negocios, por ejemplo, de centros de entrenamiento, de esparcimiento, restaurantes, aquellos que han sido hotelería, vinculado al sector turismo de manera directa, porque en hotelería hay varios canales, ¿no es cierto?
Entonces, pero lo que han estado vinculados directamente con el sector turismo, pues ahí también son actividades que seguramente van a aplicar de manera total. Entonces, lo que ha hecho el nuevo reglamento, ahora ha señalado un criterio objetivo, mensurable, para establecer un ratio, fíjese, un ratio entre el monto de la planilla y el monto de las ventas. Este ratio, como usted recuerda, ahora se ha definido tomando el criterio de considerar a las micro y pequeñas empresas y las otras empresas, medianas y otras empresas. ¿No es cierto? Las micro y pequeñas empresas son aquellas que están en el régimen, en el REPYME. Están en ese registro. Están registrados como tal. Llámese empresa del RUS, empresa del RER, empresa REPYME o del régimen general, pero que se encuentren en este registro. Y las otras empresas, es decir, aquellas que no están en este régimen, que pueden ser del RUS, que pueden ser del RER, que pueden ser del REMIPE, del régimen, perdón, MIPE tributario y del régimen general del impuesto a la renta. Entonces, este ratio viene a establecer un nuevo criterio en el proceso de poder hacer uso de esta herramienta. ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo sus consultas, ya están haciendo sus preguntas? Les invito a todos aquellos que están en la red para poder hacer esta tarea dinámica, es que ustedes puedan canalizar sus preguntas y nosotros podamos participar. Pero además también todos aquellos que están compartiendo su video, yo voy a tener para ustedes un regalo pero muy especial. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar en una audiencia en 3 sesiones de 2 horas para compartir información, para compartir consultas, compartir jurisprudencia, compartir metodología relacionado al tema tributario, el tema laboral y el tema financiero? ¿Cuántos de ustedes? ¡Qué chévere! Entonces, prepárate. Todos aquellos que en este momento están compartiendo este video se están volviendo muy poderosos, porque usted sabe qué va a pasar. Mucha gente que va a estar en esta audiencia va a decir, oye, qué bueno que he escuchado esta conferencia, y te va a agradecer, y tú vas a ser bendecido, y tú vas a crecer. Multiplícate. Mira, entonces ahora hay que tener en cuenta este ratio. Les voy a, fíjense acá, tomen nota. En este momento voy a poner que se acerque la cámara y le está mostrando el ratio. Todos tomen nota del ratio. Muy bien, entonces fíjese, en la normativa yo le quiero compartir a ustedes que esta norma deben tenerlo, es exactamente el Decreto Supremo 011-2020, publicado ayer, 21 de abril. De nuevo, mis líderes, por favor, esta norma, todos aquellos que están en este proceso de implementación de esta herramienta que me permite mantener la empresa en marcha, tenemos que tener a la vista el Decreto Supremo 011-2020 TR. ¿Correcto? Esta norma tiene un anexo. Al final de la norma, ustedes van a encontrar un anexo en la cual se establece los criterios para determinar este ratio. Y vamos a aprovechar entonces que este ratio es un nuevo criterio que es importante señalar que las empresas, entonces acá podemos establecer entonces suspensión perfecta de labores. Podríamos ahí señalar entonces aquellos que ya presentaron, esto es bueno señalar, que ya presentaron con el decreto de urgencia y aquellos que van, vamos a poner así, a presentar
con los nuevos requerimientos de este reglamento. Fíjese, hay un grupo de empresas, esto es bueno marcar mis líderes, que presentaron esta comunicación de suspensión perfecta de labores con lo que establecía la norma general, el decreto de urgencia que habilitó la suspensión perfecta de labores. Recuerden que este reglamento ha agregado este criterio del ratio, que no estaba. Y entonces aquí está generando un tema de inseguridad jurídica. Fíjese, de nuevo, entonces en el anexo de la norma que les acabo de comentar, este Decreto Supremo 011, se ha establecido que para efectos de que la empresa haga uso de este beneficio, tiene necesariamente, en el caso de la afectación económica, en el caso que el criterio, recuerde usted, para que esto sea mensurable, medible, ha establecido lo que hace un momento acabamos de establecer un ratio, básicamente para establecer la relación entre el monto de la planilla y el total de las ventas, en la cual podemos tomar como criterio, dependiendo de cuándo haga uso, para efecto de establecer el monto de planilla, por ejemplo, al mes de marzo y las ventas del mes de marzo, tomando como comparativo, suponiendo que yo tengo que establecer este ratio y voy a presentar en el mes de abril la correspondiente suspensión, entonces yo tendría que tomar de la misma manera, hacer el comparativo, tomando como referencia el periodo, por ejemplo, abril del 2009 con respecto al periodo abril del 2020. Entonces, de esta manera es que establezco la relación y dependiendo, fíjese, en el supuesto que tome la decisión en el periodo abril, en este periodo yo debo hacer la comparación del monto de planilla del mes de abril con el monto de las ventas del mes de abril para aquellos que están haciendo una actividad parcial, es decir, su actividad no ha sido prohibida, y lo comparo de la misma manera, el mismo ratio correspondiente al mes de abril del 2009. Y entonces lo que ha hecho el legislador ha establecido, por ejemplo, el límite, y este límite lo ha definido en función a las actividades, para aquellas actividades que han sido desarrolladas totalmente realizadas las actividades y parcialmente realizadas las actividades. Y en función a si se trata de micro o pequeñas empresas. Aquí he hecho la clasificación tomando en cuenta si acá tenemos a la micro y pequeña empresa. Vamos a ponerle acá MIPE y otras. Y en función a ello ha establecido, por ejemplo, el límite que tiene que tener cada uno de ellos. Con ese mismo criterio lo ha hecho para aquellos que han desarrollado una actividad parcial. De la misma manera, ha tomado el criterio para que entradas en el registro de micro y pequeña empresa y las otras empresas. Ojo que en todo esto siempre estamos hablando de que se tratan de empresas del RUS, empresas del RER, empresas del MIPE tributario o régimen MIPE tributario y el régimen general. Es decir, pueden estar en cualquiera de estos regímenes tributarios empresariales. Las que están exclusivamente en el registro de MIPE o registro de medianas o pequeñas empresas, la norma ha establecido el porcentaje de actividad. Por ejemplo, en el primer caso, si la diferencia, esta diferencia
que hace un momento hemos señalado es mayor de 6, entonces sí aplica. Si es menor o igual de 6, no aplica la suspensión perfecta. De la misma manera, en el caso del no MIPE, le ha dicho si es mayor de 13 o si es menor igual a 13. Si es mayor de 13, sí aplica, y en todo caso no aplica. Y en aquellos que han desarrollado su actividad parcialmente, yo saludo a todos aquellos que en este momento han cumplido la gran misión de compartir este video con su red de contacto. Vamos, anímate. ¿Qué estás esperando? Te invito. Vamos, con todo. Dale con todo. Entonces aquí tenemos el otro grupo cuyas actividades se han desarrollado parcialmente como consecuencia de la pandemia. Entonces ahí la norma, de la misma manera, ha establecido el criterio. Fíjese, el criterio entonces es de la misma manera. En el caso de micro y pequeñas empresas, cuyo criterio ha sido parcialmente, la norma le va a establecer acá mayor de 4 o mayor menor, aquí al revés, ¿no es cierto? Acá al revés, de 4. Sí aplica y no aplica. Ustedes tienen a la mano el anexo de esta información, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí en la parte final de este reglamento, fundamentalmente los criterios. Entonces ahora sí vamos a mirar los criterios de manera independiente, de tal manera que esto nos pueda ser útil a todos nosotros. Observen entonces, muchas gracias, de que esto es lo que ha incorporado el reglamento. Ha incorporado entonces un criterio objetivo, mensurable, en función a la planilla. Obviamente, si una empresa, y esto lo dice bien claro en la última disposición, en el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sea igual a 0, el empleador sí podrá aplicar la medida. O sea, el que tiene venta 0 entre marzo y abril prácticamente no tiene ninguna dificultad para aplicar este método de la suspensión perfecta de labores. Sin duda, pero lo más importante, y que también ha contenido esta nueva norma reglamentaria, es referido a la facultad que va a tener, una facultad importantísima que va a tener, y eso hay que señalarlo, la SUNAFIL. Entonces aquí hay dos aspectos. En el caso de la inspección laboral, recuerde que una vez que usted hace la comunicación de la suspensión perfecta de labores, hay un plazo de 30 días como máximo para que esta comunicación sea evaluada por el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL. SUNAFIL se va a encargar de verificar que el empleador haya cumplido con la condición anteriormente referida, es decir, que haya agotado de todas las formas de que no se suspendan las labores y no se deje de pagar al trabajador. Entonces, lo más delicado es que no solamente se va a generar una sanción administrativa, sino que además también se va a generar una sanción penal. Mire, esto es muy, pero muy peligroso, y esto hay que tomar en cuenta. Es decir, el Estado se ha visto obligado a darle facultad especial a SUNAFIL en esta parte, en el uso de esta herramienta, porque con la legislación original, muchas empresas han pretendido utilizar indebidamente esta herramienta. Entonces, ante ello ha dicho, mira, la cuestión administrativa es la reposición, ojo, la reposición del trabajador, mucho cuidado con este detalle, la reposición, es decir, se declara, SUNAFIL verifica, y la empresa no tiene los elementos que prueben, y muy por el contrario, esto ha sido un uso abusivo. Entonces, ¿qué hace SUNAFIL? Ordena la reposición del trabajador, ordena el pago de la retribución, ordena el reconocimiento del término de ser el reinicio y del cómputo del tiempo para todos los efectos laborales, la parte administrativa, pero además también está facultado para formular la correspondiente denuncia por el delito de daño de la fe pública. Ojo, entonces, la novedad de este nuevo reglamento.
Observe entonces que el nuevo reglamento se ha ido más allá de lo que establece la ley. Como por ejemplo, el caso de haberse incorporado este indicador económico para efecto de tomar la acción y la decisión de aplicar esta herramienta. Porque ¿qué va a pasar entonces para aquello? Y ahí mi llamada de atención, mis líderes, si usted con su equipo ya presentaron esa solicitud, por mandato de esta norma, tiene la obligación de hacer una adecuación, tiene un plazo de 5 días hábiles para hacer la adecuación a este ratio económico, a este indicador económico. Ojo entonces, este indicador económico que acredite la afectación del negocio tiene que estar en el marco de los parámetros que están en la ley. Porque ¿qué va a pasar si esta empresa ya presentó la solicitud y no está en este marco? No procede la suspensión perfecta. Mucho cuidado, mucho cuidado. Claro que aquí está la discusión de que esto no estaba en la ley. ¿Y cómo es entonces que un reglamento va a rebasar a la ley? Usted como yo, ustedes mis líderes que conocen el marco del derecho, porque ese es hoy el entrenamiento en el cual estamos todos nosotros, ¿no es cierto?, en desarrollar la educación financiera, aquello que nos permite conocer las reglas de juego de los negocios, las reglas de juego del negocio en el ámbito tributario, las reglas de juego del negocio en el ámbito laboral, las reglas de juego del negocio en el ámbito tributario. Tenemos que conocer cómo se juega con los impuestos de la ley, de la misma manera, en este caso, en el marco de la norma laboral. Y yo tengo que ser ganador, pero para ser ganador tengo que aplicar la información. ¿Cuántos de ustedes ya han compartido este video con sus colegas, con sus emprendedores? Muy bien, les agradezco. Entonces, mire usted, quiere decir que aquellas empresas, y esa va a ir a la recomendación, para aquellas empresas que ya presentaron esta comunicación, van a tener que adecuarse a esta legislación. Es decir, usted tenga que determinar, según acá juega, ¿no es cierto?, arriba, usted tiene acá el PDT de planilla y abajo tiene el PDT 621. Y es una información que ya lo tiene SUNAT, ¿correcto? Entonces, estas empresas que ya presentaron deben adecuarse a este requerimiento y verificar si cumplen o no cumplen con esta condición. Mucho cuidado. Ahora, yo reflexionaba con ustedes de que aquí hay todo un trámite de carácter constitucional, porque muchas empresas que ya presentaron ya han hecho su negociación con sus trabajadores y han suspendido sus labores. Y hoy día, cuando hacen este cálculo, se dan cuenta que no están en ese rango. Entonces ahí viene la gran pregunta. Hoy día ha habido la consulta en ese sentido. Ojo entonces con ese detalle. Aquí tenemos un tema que nos va a comprometer. Fíjese, yo quiero aprovechar las preguntas que tengo acá a la mano para poderlas compartir con cada uno de ustedes. Ojo, entonces la comparación debe ser entre marzo y marzo. Correcto, siempre es entre el periodo anterior a la cual yo solicito. Cuidado, fíjese, la norma me va a indicar, si yo voy a hacer la comunicación ahora, en abril tendré que tomar como referencia, ¿no es cierto?, el mes previo. El mes previo es el mes anterior. Muy bien, gracias a mi querido Cesarín Sánchez. Gilbert dice, buenas tardes Enrique, recomiéndanos cómo elaborar un informe de inviabilidad económica que detalla la afección económica según las reglas del MINTA. Efectivamente, Gilbert ha hecho una muy buena consulta. Respecto de la afectación económica, no solamente es importantísimo, muy poderoso que yo tenga el informe en la cual detallo, tengo como respaldo, en primer lugar, las normas que declaran la emergencia nacional. Esa es la norma fundamental. Luego tengo las dos normas que prorrogan esto, lo que era la primera etapa y la segunda etapa, en el marco de lo que es legal. Pero luego tengo los informes del BCR referidos a las actividades económicas fuertemente afectadas. Pero ojo, el respaldo de esa información para lo que es la afectación económica requiere que yo tenga que estar en el marco de estos ratios. Fíjese, esto ha hecho, mire, hasta el día de ayer habían 55.000 solicitudes. Con la publicación del nuevo reglamento,
no van a pasar más de 10.000 con la corrida que ha hecho Sunat hoy de este ratio, porque miren, son PDT ya presentados. Sunat ha corrido y automáticamente esto baja solo a 10.000. O sea, hay 40.000 que salen con este nuevo reglamento. Mucho cuidado, mis líderes. Mucho cuidado con esto. ¿Qué más tenemos? Perdón acá. Leonor, mi querida Leo, qué gusto de encontrarte, Leo. Te extraño muchísimo. Ya pronto volveremos al colegio. Las empresas constituidas en el régimen microempresa, que han iniciado en marzo de 2020 sus actividades, le corresponde la subvención de 760. Ojo, esta norma, si es que la empresa entra a la suspensión perfecta de labores, parcial o total, y pertenece a la microempresa, ellas tienen derecho a la subvención económica. Entonces, lo que tengo que verificar es que me encuentre en el registro MIPE. Eso hay que verificar, Leo. Si está en el registro MIPE, no hay problema. Tiene todo el derecho. Ojo, entonces, ya no hay más consultas. Seguramente, acá lo tengo, me estaba olvidando, aquí tenía más. ¿Qué pasa con las que tienen menos de un año de funcionamiento? Ojo, la norma también ha señalado qué pasa con las empresas que tienen menos de un año. Simplemente que van a tener que tomar los periodos de que haya tomado como operación. Ojo que eso está en la misma norma, se establece fíjese, en el Decreto Supremo 011, se establece una normativa muy especial para quienes están en el inciso B. Dice, en caso que el empleador tuviera menos de un año de funcionamiento, para efecto de comparar el ratio, etc., se realiza en función al ratio promedio mensual de la venta de los 3 primeros meses de funcionamiento. Ojo, 3 meses de funcionamiento, mi querido. Entonces, observen que en ese caso tienen como mínimo los 3 meses para efecto de poder establecer este ratio. Sin duda, la aplicación ahora de este nuevo reglamento lo que está generando es que muchos negocios prácticamente se van a ver obligados a declararse en quiebra. Creo que aquí al legislador se le ha pasado la mano en el sentido de, primero, sacar una norma que no está en la ley. Ustedes y yo sabemos que eso es principio de legalidad. Aquí hay un problema. Entendemos que en vista que ellos han tomado conocimiento con la corrida que han hecho en la mañana respecto a la solicitud presentada y las que se quedan fuera como marco de este ratio financiero, van a tener que reconsiderar, porque lo que se necesita en este momento es darle oxígeno a los negocios. Hoy los negocios están como una persona en UCI, necesita oxígeno, necesita, ¿no es cierto?, un respirador artificial. Y el respirador artificial, en la parte de la planilla, esta era una herramienta. Ahora, con estos requerimientos, muchos negocios no van a poder entrar al sistema. Por otro lado, en el marco de lo que establece el principio de legalidad, esto va a generar, sobre todo aquellos que ya presentaron este proceso, tengan alguna dificultad. Yo quiero decirles entonces que vamos a tener atentos y atentos a lo que ha quedado pendiente en la parte tributaria y en la parte financiera. En el caso, yo compartía con ustedes más temprano, y voy a aprovechar para retornar ahí, en el caso de las normas que están pendientes, les decía hace un momento, cuando conversábamos en el tema, menos mal que aquí está, ¿no es cierto? Fíjense entonces que en la parte del impuesto a la renta, muchísimas gracias, en la parte del impuesto a la renta, en la parte de la reforma tributaria, solamente se ha expuesto hasta el día de hoy esta norma que viene a modificar el reglamento relacionado al tema de mermas y despedes. En el tema laboral, en la suspensión perfecta, se ha incorporado un nuevo reglamento que establece un parámetro objetivo que básicamente es un indicador de carácter financiero para tomar en cuenta la planilla, el PDT de planilla entre el PDT 621, ¿no es cierto? Y en la parte financiera, hasta el día de hoy, no ha sido todavía canalizado los 360.000 millones que debían ir al programa Produce Perú. Fíjese,
lo que está pendiente es que se establezcan las tasas de interés que van a afectar esta operación. Entonces esto ha hecho que hasta, y ustedes muchos seguramente han ido al banco y todavía no está activado. Se entiende que entre el día jueves o viernes, luego que termine el proceso de subasta, ¿qué es lo que va a pasar en la parte financiera? En la parte financiera, el monto aprobado para inyectar liquidez a los negocios se van a entregar vía subasta, es decir, los bancos y las financieras que ofrezcan una tasa de interés preferencial, obviamente lo más bajo posible, son aquellos que van a ser los vehículos que van a canalizar el dinero para inyectarle capital a los MIPES y pequeños emprendedores. Porque la idea es que es esa, de que en el caso de los MIPES y pequeños emprendedores, ojo, aquí se tenga que incorporar fundamentalmente la garantía al 100%. Porque ¿qué sucede si es que se mantiene, por ejemplo, este régimen del 98, 95 y 80% como garantía? ¿Cómo funciona el sistema? Ustedes lo saben, mis líderes. Ustedes saben que en este momento, quien va a garantizar este financiamiento para darle agilidad, para darle rapidez y yo pueda tener el dinero que me pueda permitir pagar la planilla, pagar mi proveedor y mantenerme como empresa en marcha en medio de dificultades, el tema está de que en el caso de los micro y pequeños emprendedores, esto tiene que ser rápido, en tiempo real. ¿Y qué se requiere? Que en este caso la entidad evaluadora, el área de riesgo del banco o de la financiera, tenga que ser expeditivo. Y para esto, para ser expeditivo, requiere, sobre todo para el estrato de micro y pequeños emprendedores, en la cual están la mayoría de mis líderes, se necesita pues primero que la garantía sea al 100%, para que el banco no se demore en hacer una evaluación de récord crediticio, etcétera, y que demore el tema de la inyección de capital. Entonces, ese tema está pendiente, por eso que el programa está paralizado. Pero hay que estar atentos a lo que pase entre el día jueves y viernes, porque el plazo que ha otorgado la ministra de Economía a los bancos y a las financieras es que el día de mañana pueden entrar en subasta de tal manera que se designe quiénes van a administrar este dinero y puedan canalizarlo. Y lo que se le está pidiendo a nivel empresarial es que se tenga que inyectar, se tenga que asumir la garantía en el primer tramo del 100% de la garantía y esto haga más factible. Entonces, ese tema está pendiente. Entonces, lo que queda pendiente, y yo les invito a estar en audiencia el día viernes y ustedes comuniquen a toda su red de contacto porque les voy a invitar a un taller muy poderoso en la cual vamos a compartir información privilegiada, pero en una audiencia de 3 sesiones. Estaremos lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche y no solamente en una audiencia directa, sino que además voy a aprovechar para entregarte mis libros digitales. Tú puedes descargar, ustedes seguramente, muchos de ustedes conocen nuestro libro, por ejemplo, el manual de auditoría, nuestro libro de impuesto a la renta y nuestro manual de consultoría, para efecto de ponerlo a disposición de cada uno de ustedes, pero para ello vamos a requerir hacer un directorio con todos los emprendedores para participar en tiempo real. ¿Cuántos de ustedes les gustaría participar en una sesión virtual y que esta sesión no solamente comprenda la capacitación personalizada con absolución de consultas de forma directa, sino que además comprende el desarrollo de casos prácticos, la entrega del libro digital y la participación en una mentoría en forma directa, en forma virtual, de tal manera que esto pueda ser? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Chévere, muy bien. Además, entonces, aprovecho estas últimas consultas que han llegado rápidamente. Dice, Milagros, ¿qué pasa si la empresa está inscrita en el REPYME, pero al trabajador se le estaba pagando en el régimen normal? El trabajador podrá solicitar el subsidio de 760. Ojo, si está inscrito en el régimen MIPE tributario y le están pagando, me dice, en el régimen normal, es decir, se han acogido al régimen general, lo que la empresa tendría que acreditar, si es que va a entrar a la suspensión perfecta, ellos tendrían que hacer simplemente una modificación de su PDT de planilla, porque ha habido un error administrativo, porque ellos han sido acogidos con un régimen especial, y sin duda tendrían derecho a la subvención de los 760. La empresa que iniciaron en junio de 2009 pueden acceder, claro que a Reactiva Perú. Ojo, en Reactiva Perú, ojo que está, no hay problema cuando dice la empresa que iniciaron actividades en junio de 2019 pueden acceder al programa Reactiva Perú.
Ojo, ahí lo único que falta es la precisión del reglamento, pero observen que la ley inclusive de reactivación y la ley de suspensión están permitiendo que con una antigüedad mínima de 3 meses para entrar al sistema. Entendemos que también la legislación debe ser de la misma manera en este caso. Estaremos atentos a que cuando se otorgue, fíjese qué es lo que falta. Es bueno la pregunta porque lo que falta es, salió la ley de Reactiva Perú y una norma reglamentaria. Lo que viene ahora la norma aplicativa, las circulares, ¿no es cierto?, en la cual se va a establecer el procedimiento. ¿Qué procedimientos están pendientes? Los procedimientos que están pendientes es los límites, los rangos de crédito y la garantía. Recuerden que hay un rango general, pero hoy en la última modificación ha quedado autorizado para que se pueda modificar y la garantía sea asumida al 100% por el Estado, de tal manera que la tasa baje al límite, al 1% o al 2% como máximo. Jessica, si la microempresa de acuerdo al criterio no aplica, ¿qué medidas debería tomar la empresa ya que no permite que la actividad restante esté? Dice, si la microempresa de acuerdo al criterio no aplica, ¿qué medidas debería tomar la empresa ya que no permite que la actividad restante esté paralizada? Ojo, les comentaba, y esto es muy bueno, qué bueno que esto se haya quedado por aquí, de que para efectos de la aplicación de la suspensión perfecta, recordemos que cuando se trata de actividades fuertemente afectadas, y en el caso de los restaurantes, en el caso del sector turismo o transporte portuario, ellas van a poder utilizar porque se entiende que su facturación es cero. Recuerde usted que aquellos que tienen la facturación cero ya ni siquiera tienen que entrar a la aplicación de estos indicadores, sino muy por el contrario, estos van a poder hacer uso directamente de este beneficio. Entonces, nuevamente les invito a que pronto nos encontremos, como un día de hoy, el día viernes, con todas las normas tributarias que están pendientes. Y de nuevo les indico que hagan uso de este principio fundamental del DAR. Compartan este video. Además, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya están en mi canal YouTube? Está mi nombre personal. Ustedes ingresan a YouTube, ponen Enrique Saavedra, y esto es muy poderoso, porque ustedes van a encontrar videos tutoriales relacionados a cada uno de estos temas, como por ejemplo el tema que hoy hemos desarrollado, impuesto a la renta de tercera categoría, cierre del ejercicio. Van a tener también ustedes temas relacionados a lo que se refiere, ojo, a lo que se refiere a el tema laboral. Lo que tú tienes que hacer es muy sencillo. Ingresas al YouTube, buscas mi canal, le das clic al enlace de aquí abajo y te suscribes en el acto al canal YouTube a Enrique Saavedra. ¿Y qué vas a tener? Información muy poderosa. ¿Cuántos de ustedes ya están inscritos en mi canal? No pierdas la oportunidad, hazlo hoy, hazlo en este instante. Vamos, te espero. Chévere, ¿lo estás haciendo? Para que te conviertas ganador. No te olvides que el poder está ¿dónde? En la información, ¿no es cierto? Querer no es poder, saber es poder. El poder está en la información. Construye tu activo más importante que es tu mente. ¿Para qué? Para que puedas, ¿no es cierto?, emprender mejor tu negocio y aquellos colaboradores, contadores, abogados, economistas, administradores alrededor del negocio podamos fortalecer nuestra actividad, nuestro servicio profesional y juntos construimos país. Soy Enrique Saavedra, siempre pero siempre en defensa de los emprendedores y en defensa de la profesión.